noches a todos y a todas. Bienvenidos acá al iGlobal, a este coloquio que ya es tradición en esta institución. Este es el 9º coloquio de este año. Agradezco a los expositores o panelistas que nos van a acompañar en esta ocasión, al profesor Enerio Rodríguez, que nos hizo favor de pasarnos sus textos para el libro que va a ser comentado, que recoge su obra académica, su vida académica en esa obra, y que será seguro una discusión interesante en esta noche. Para iGlobal es una gran alegría recibirlos acá en esta que es su casa y decirles que estamos felices de que nos acompañen. Yo siempre que hago esta presentación digo, porque creo que debo decirlo, que estos coloquios son trabajados por el área nuestra de investigación. Esa área de investigación tiene, su composición es el profesor Pedro Ortega, que está estudiando su doctorado ahora en París, es quien dirige esa instancia, y un grupo de jóvenes que él dirige, coordina y enseña. Y a mí siempre me llama la atención que estos muchachos, con Pedro Ortega fuera del país, o con él acá, no importa cómo sea, hoy fuera del país, hacen estos esfuerzos y son todos muy exitosos. Hay que agradecerles a ellos lo que hacen, porque lo hacen realmente muy, muy bien. Así que yo les dejo en buenas manos. Ustedes van seguro a disfrutar de esta exposición y esta conversación. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Mayra Brea, de Cabral, distinguidos presentes e invitados todos. Es la tercera ocasión que tengo el honor de presentar al doctor Enerio Rodríguez Arias, aprobando las virtudes que adornan su vida como maestro ejemplar y resaltando la relevancia de su obra en el campo de la psicología dominicana. Al profesor Enerio ya lo habíamos reconocido hace 20 años atrás como uno de los padres fundadores de la Escuela de Psicología en República Dominicana. Esto fue durante la celebración de los 30 años de la psicología dominicana, acto conjunto que se realizó entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Pedro Enrique Sureñas. La primera vez que lo presenté en esa doble condición de psicólogo y maestro ejemplar fue en un lúcido acto celebrado el 15 de julio del 2010 dentro de las actividades complementarias del Tercer Congreso de Pensadores Humanistas, evento que fuera organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Consejo de Facultades de Centroamérica y el Caribe. En ese congreso se les rindió un tributo por sus méritos como pensador humanista. Al asumir esa presentación que nos encomendó la Facultad de Humanidades de la UAS, conocimos en toda profundidad y de manera amplia los aportes del doctor Enerio Rodríguez, no solamente en el campo de la psicología dominicana, sino también su pensamiento en la historia de la filosofía, la metodología científica, la historia de la filosofía, entre otros. Más allá de profesarle una leal amistad, el doctor Enerio Rodríguez Arias es para mí y para muchos de sus discípulos más que un mentor, casi un segundo padre. Hemos sostenido relaciones entre dos colegas que intercambian conocimientos y realizan tareas conjuntas puntuales dentro de la academia por más de 3 décadas y un poquito más, casi 4. Ese mismo año, 2010, entonces decidimos compilar gran parte de sus escritos, lo que resultó ser un trabajo muy arduo debido a lo exigente y perfeccionista del autor. Recuerdo, como anécdota, el rostro de asombro que presentaban los empleados de la editora universitaria durante el proceso de preparación de esa primera obra,
que se editó allá en la UAS, ya que íbamos muy periódicamente a modificar siempre una parte de sus artículos, ya revisado 1000 veces. Ustedes no se imaginan, puesto que el profesor nunca estaba conforme con la colocación de un punto o una coma, a veces. Ya ustedes se imaginan. Felizmente, gracias a Dios, casi un año después de un concentrado esfuerzo, el 12 de abril del año 2011, publicamos su obra titulada Producciones del doctor Enerio Rodríguez Arias. Fue una publicación editada en 2 volúmenes de la revista de Psicología, Perspectiva Psicológica, editada por el Instituto de Psicología en la UAS. Reunimos entonces 24 artículos científicos. Para nosotros fue una enorme satisfacción poner a circular y dar a conocer ante los lectores ese extraordinario material para la literatura científica. Entonces, él lo había publicado muy disperso y poco conocido, y estábamos muy confiados en que sería de gran provecho para las áreas de pedagogía, psicología, filosofía, metodología, y que abarca también temáticas variadas de la epistemología científica en general. Posteriormente, en su honor, la Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe estableció en nuestro país el Premio Anual a la Calidad de los Psicólogos, el que ha sido denominado Premios Caribeño de Psicología, doctor Enerio Rodríguez Arias. Y debo decir que me sentí muy halagada al recibir el año pasado ese galardón como distinción por nuestra labor en psicología. Renuente como soy para recibir halagos, el hecho de que existía el padrinazgo del doctor Enerio Rodríguez en ese premio me inclinó a recibirlo sin titubeos. La Fundación Global, en el año 2016, el año pasado, publicó la segunda obra de Enerio, titulada Disertaciones de Enerio sobre temas diversos, donde se compila 28 artículos. Este volumen, que tiene 617 páginas, yo creo que lo tienen allá afuera, lo pueden obtener, supera a todas las publicaciones anteriores en cuanto a estilo de redacción, y tras haberse corregido algunos errores que el mismo autor denomina errores materiales, se brinda a los lectores una lectura más amena y comprensiva de sus escritos. En lo adelante me voy a referir al contenido de la versión titulada Disertaciones de Enerio sobre temas diversos, la que consta de 3 partes. En la primera parte, el autor se refiere a la historia de la psicología, tocando 3 temáticas con 3 artículos cada una. Los temas son los pioneros de la psicología, reflexiones de la psicología y sobre la historia de la psicología contemporánea en la República Dominicana. En la segunda parte del libro, el autor trata como temática la metodología y las estadísticas aplicadas a la psicología, así como también temas de psicología educativa y del razonamiento. Se presentan en ese capítulo 8 artículos de metodología y estadística, 3 de psicología conductual y 3 de psicología educativa y del razonamiento humano. La tecnología moderna, hay que tener cuidado con ella. Y en la tercera parte
se muestran temas de epistemología y de filosofía de la ciencia con 5 ensayos consecutivos. Conforme al orden establecido acá en este coloquio, solo me voy a referir a esa primera parte. En el primer artículo del tema histórico de la psicología, el doctor Rodríguez revela la hazaña de Wundt como fundador de la psicología científica al deslindar conceptualmente el objeto propio para la psicología, que es la experiencia consciente, al mismo tiempo que crea el método de introspección analítica para su estudio. Enerio destaca que el mérito de Wundt es lograr la convergencia histórica del empirismo inglés con la fisiología sensorial alemana, describiendo y explicando en base a ello las principales preocupaciones de la época sobre el comportamiento humano. Con gran destreza se refiere a la evolución del objeto de la psicología. ¿Cuál es el objeto de la psicología? El que va cambiando desde la experiencia consciente, pasando por el estudio de la conducta, hasta llegar a la nueva concepción de lo que es la mente humana. En segundo lugar, con gran precisión nos revela Enerio el contexto científico en que surgieron las ideas de Sigmund Freud sobre la psicología, el psicoanálisis y el método científico. Ideas que estuvieron bajo la influencia de físicos y fisiólogos notables de la época, aunque sin dejar de resaltar que dichos estudios pertenecían a lo que se le llamaba la segunda psicología, tal como Wundt lo había descrito anteriormente. Destaca además la influencia en Freud de sus conocimientos de medicina, fisiología y neuropatología para el estudio de la mente y la psicología. Como tercer punto importante, el profesor subraya los aportes de Piaget en el desarrollo de la psicología, sobre todo en el área de la evolución y la construcción del pensamiento humano, pasando a describir sus ideas y su relación con la filosofía. Coloca las ideas de Piaget dentro de las tradiciones teóricas y metodológicas de la psicología. Reconoce pues que Piaget, pese a sus posiciones básicas, que eran generalmente muy controversiales, hizo aportes de indudable valor heurístico a la psicología como ciencia. En sus reflexiones de psicología, el doctor Enerio Rodríguez Arias presenta las características básicas de la psicología del siglo XX, sus tensiones internas y repercusiones teóricas, analizándolas desde el enfoque del estructuralismo de Titchener, el reflejo condicionado de Pavlov, pasando por el conductismo de Watson y sus posteriores refinamientos con las contribuciones de Holt, Tolman, Cantor, Skinner y Spence, hasta llegar al surgimiento de la psicología cognitiva tras desarrollarse la cibernética e inteligencia artificial como una ciencia independiente y el planteamiento de su paralelismo cerebral tan discutido en esa época. Nace entonces la ciencia cognitiva, definida como la búsqueda del conocimiento de la mente humana, la descripción de las capacidades mentales desde los puntos de vista de su estructura, función y contenido. El maestro Enerio describe con brillantez su génesis multidisciplinaria en la que confluyen la filosofía, la psicología, la lingüística, la inteligencia artificial, la neurociencia y la antropología. Afirma que este nuevo paradigma científico
ha sido el fruto del esfuerzo de integración más ambicioso conocido en la historia de la psicología, aunque se siga persistiendo en el pluralismo y en la heterogeneidad conceptual dentro de ella. Del mismo modo, refuta enfáticamente la intención reduccionista de Pavlov al intentar comprimir la psicología dentro de los límites de la neurofisiología, y refuta también los argumentos de Chutkan, quien de manera inapropiada esgrime que las neurociencias iban a eliminar definitivamente a la psicología, cosa que no ha sido así, pues Enerio tenía razón. Entre otros temas teóricos generales y de fundamentación, Enerio aborda las bases filosóficas del análisis de la conducta, es decir, del conductismo radical de Skinner. En sus reflexiones en torno a la psicología contemporánea, con mucha razón, critica a los autores que han propuesto alguna forma de conductismo como paradigma unificador de la psicología, admitiendo el carácter esencialmente heterogéneo del contenido conceptual que tiene la psicología. En otra parte de su libro, el autor presenta el análisis experimental de la conducta, su conceptualización en términos de la triada estímulo, respuesta y reforzador, estableciendo la distinción entre el condicionamiento pavloviano y el condicionamiento operante. En otro orden, ante la interrogante sobre el rumbo a seguir que tiene la psicología, el doctor Enerio Rodríguez señala que el futuro inmediato sería el fortalecimiento de la rebelión contra el dogmatismo metodológico. Y en uno de sus ensayos se refiere a la denominada psicología positiva como el esfuerzo por comprender científicamente las fortalezas y potencialidades humanas, cuyos temas de estudio se enfocan básicamente en la felicidad, la esperanza, el optimismo, la sabiduría, la excelencia y la creatividad. Considera que esa corriente en la psicología surge, a diferencia de otras teorías pasajeras, en el centro de la misma comunidad científica. De ese modo, Enerio muestra su apertura y flexibilidad ante nuevos paradigmas teóricos y metodológicos que surgen en psicología, siendo esto para él un gran reto, siempre y cuando estos no renuncien a sus logros científicos. La gran preocupación de Enerio sobre el futuro de la psicología se muestra cuando critica el dogmatismo metodológico, proponiendo una investigación centrada en el problema, pero al mismo tiempo nos alerta a mantenernos vigilantes como psicólogos frente a un excesivo liberalismo metodológico dentro de la psicología, lo que según él podría conducir a una ola incontenible de anecdotismo y formas de charlatanismo, que es su postura antiliberal. En ese tenor, cito sus propias palabras para que se den cuenta. Debemos mantenernos vigilantes frente al riesgo de que un excesivo liberalismo metodológico conduzca a una ola incontenible de anecdotismo psicológico, similar al que invadió el estudio de la conducta animal en la segunda mitad del siglo XIX y frente a la permanente amenaza de diferentes formas de charlatanismo que acechan a la psicología. Y es verdad,
Hay muchos charlatanes por ahí hablando mucho disparate a nombre de la psicología. Cierro la cita. Eso último lo dije yo. Nuestro distinguido maestro es uno de los pocos autores que ha descrito ampliamente sobre el surgimiento y la evolución de la psicología dominicana. Analiza con mucha objetividad los primeros escritos psicológicos y los primeros cursos que se impartieron de psicología en otras carreras, cuando todavía no existía la carrera propiamente dicha. Relata con lujos de detalle las discusiones que fueron planteadas por filósofos, no por psicólogos, filósofos dominicanos durante el primer Congreso Interamericano de Psicología que se celebró precisamente en este país, en Ciudad Trujillo, en el 1953, por la Sociedad Interamericana de Psicología. El doctor está diciendo que sí, parece que él estaba ahí. No estaba ahí. Él era muy joven. Perfecto. Se refiere también a la creación de los dos primeros departamentos encargados de la formación de psicólogos en el país, el de la Universidad Autónoma y el de la UNFU, que se crearon en el 1967. Narra las condiciones y las diferencias de esas primeras escuelas de formación que fueron creadas en nuestro país. En lo adelante reflexiona sobre las posteriores debilidades en la formación profesional, mencionando entre ellas la falta de facilidades para la realización de las prácticas profesionalizantes y otros peligros que acechan la mala formación en el área. 5 minutos, ay mi madre. Con motivo de la celebración de los 30 años, se celebró los 30 años de la psicología dominicana. Nerio planteó las reflexiones metapsicológicas. Entonces era su preocupación que la profesión se viera inundada del charlatanismo ya del que le hablé anteriormente. Me atrevo a asegurar que Nerio es la persona más idónea para evaluar la situación de la formación de los psicólogos dominicanos, no solo por el vasto y actualizado conocimiento que tiene sobre los avances a nivel mundial de la psicología como ciencia y de los centros educativos que la ofrecen como carrera, sino que además por su estrecho contacto, cerca de 48 años, impartiendo una serie de asignaturas que no voy a decir porque ustedes ya lo deben de conocer, aquí hay muchos alumnos de Nerio. En síntesis, todavía me falta. ¿Cuáles son los aportes de Nerio Rodríguez Arias a la psicología? Sus escritos revelan que el autor sigue una secuencia temática y una disciplina de estudio sumamente rigurosa, que unida a su fina inteligencia y formación intelectual le han permitido la comprensión cabal de la evolución de los problemas más trascendentales que se han discutido y discuten a todo lo largo de la corta historia de la ciencia psicológica. Nerio muestra en sus escritos un dominio poco común de las bases teóricas y filosóficas que han tratado de interpretar el comportamiento humano y sus tantas complejidades. Asume casi siempre las posiciones de un pensador crítico y objetivo, con una visión amplia, cuando penetra al análisis de los diferentes paradigmas y en la diversidad de problemáticas que trata la psicología científica. Se apropia también de posiciones firmes frente a algunos planteamientos teóricos, filosóficos y psicológicos interpretativos que reflejan mucha rigidez de pensamiento, por lo que se puede catalogar como de una postura consecuentemente antidogmática, que eso es muy positivo. Quiero destacar en este momento que su trayectoria ética y su forma de actuación en general denotan cuál ha sido su mayor propósito de vida y de preocupación intelectual.
la de inculcar en los psicólogos dominicanos, sobre todo en sus estudiantes, la importancia de poseer una sólida formación teórico-práctica que le haga procurar en todo momento la excelencia profesional en cualquier actividad o especialidad en la que se dedique. En su obra se establece con bastante claridad la demarcación entre la psicología como ciencia y como profesión. Además de que hay muchos factores vivenciales de su vivencia personal, los valores familiares y religiosos, el estilo de vida ejemplar, una sólida formación intelectual y sus estudios académicos de filosofía primero y de psicología después en México, un ambiente bien científico y experimental. Eso permea la obra y su pensamiento, modela sus actitudes humanistas y desinteresada de lo material, porque para nada le interesa, contribuyendo en su visión progresista y positiva, perfeccionista y de entrega total a la búsqueda de la verdad y a favor del desarrollo de las ciencias. Pero el nivel de perfeccionamiento presente hoy en la obra del maestro, su apertura y flexibilidad mental para asumir la dinámica de cambios de paradigma científico, es fruto además de su madurez. De esa madurez que solo se consigue a lo largo de muchos años de estudio y de búsqueda honesta del conocimiento científico. Lo que estudiamos bajo su enseñanza, sabemos que el maestro fue un gran precursor del conductismo radical en el país en los años 70, cuando yo comencé a estudiar psicología. En los últimos 20 años, sin embargo, no solo introdujo el estudio de la psicología del razonamiento, sino que además esa es el área a la que actualmente brinda su principal atención y preponderancia, es decir, de un conductismo radical pasa después a algo menos radical y más actualizado. Fácil. Sus ensayos son utilizados y serán utilizados en el futuro por mucho tiempo como material de apoyo de lectura obligatoria en muchos cursos de psicología y en otras ciencias. El autor, con su obra, que expresa una envidiable formación intelectual, estimula correctamente los enfoques multi, inter y transdisciplinarios en el tratamiento de los temas actuales en psicología. Cuando trata el desarrollo de la psicología dominicana, cuando se trata de eso, aparece Nerio como el arroz blanco, como dicen los dominicanos, siempre está Nerio. Proveyó Nerio desde el año 2000, nos dio mucho soporte para la creación y el mantenimiento de esta revista llamada Perspectiva Psicológica, que edita todavía la UAS a partir del Instituto de Psicología. Podríamos afirmar que sus obras aportan nuevos conocimientos en muchas áreas de la psicología, en la educativa, en el aprendizaje, en la psicología clínica, en la modificación conductual, en la historia de la psicología, en la metodología de investigación psicológica, en la psicología del desarrollo experimental y la psicología del razonamiento, y también en la psicología cognoscitiva. También fuera de la psicología repercuten sus ensayos en el ámbito estadístico, filosófico, metodológico, epistemológico y todo lo lógico. El doctor Nerio Rodríguez Arias, sin lugar a dudas, es un intelectual muy valioso por lo que representa para el desarrollo de la psicología y la educación dominicana, y quien ha podido trascender nuestras fronteras, yo diría, como un erudito latinoamericano. Finalmente, ya, no vas a pelear más. Solo me resta albergar la esperanza, ¿dónde está Villamán? Que me oiga.
albergar la esperanza de que esa segunda obra de Nerio se publique en medios digitales gratuitos, tal como nosotros lo hicimos con su primera obra. Esto se correspondería con la vida tan coherente y desinteresada del autor. Vale la pena que su divulgación en el país y en el exterior también llegue a todos los interesados en conocer una obra que marca un hito en el desarrollo científico dominicano. Muchas gracias. Buenas noches. Seguimos dando la más cordial bienvenida a las personas que al inicio no estaban todavía con nosotros. Aprovechamos la ocasión, después de escuchar las deleitosas palabras o enseñanzas de lo que hemos recibido y tenemos escrito del doctor Enerio Rodríguez, que para nosotros como Escuela de Psicología es un gran orgullo. Qué bueno que es dominicano, qué bueno que es psicólogo, qué bueno que está con nosotros. Nos place hablar un poquitito de nuestra disertante, para luego pasar a nuestro segundo exponente. La doctora Mayra Brea es graduada en Psicología con PhD en Psicología del Desarrollo de la Universidad de Ciencias de una universidad de Hungría. Profesora titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ha colaborado en el Colegio Claret, en CONANI, en los hospitales Robert Reed Cabral y en el Hospital Padre Villini. En el Departamento de Alcohol y Drogas, de Salud Mental y en la Comisión Médica del Ministerio de Interior y Policía. Es también fundadora y exdirectora del Instituto de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido investigadora y también ha realizado consultoría por producto de la UNESCO, también de la IESAL, del PNUD, de Copresida, del Banco Mundial y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo dirigió, como ella señaló, la revista Perspectivas Psicológicas, la cual en su dirección o bajo su dirección tuvo 9 publicaciones. Fue miembro del comité editorial de la revista electrónica de psicología Serinfo, de la revista electrónica psicologiacientífica.com, del comité editorial de la revista Avances de la Psicología Latinoamericana, todas ellas editadas en Colombia. Además, evaluadora y consultora de varios artículos científicos para la revista de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP. Damos las gracias a nuestra primera expositora, a la cual le estaremos haciendo algunas preguntas. Vamos ahora a conocer un poquito a nuestro segundo expositor, el doctor Huberto Bogar. El doctor Bogar es psicólogo clínico. Se graduó de la en psicología en la Universidad Católica de Lovaina y se formó también como psicoanalista en la Escuela Belga de Psicoanálisis. Recibió el diploma de estudios especializados en psicoanálisis de la Universidad de París y obtuvo la licenciatura en filosofía en el Instituto Tomás Moro de Bélgica. Es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la actualidad, ejerce la psicología clínica como consultor privado o en la consulta privada. Además, se desempeña como profesor universitario. Es autor de algunas obras: Enfermedad mental
Psicoterapia y Cultura, editada en 1993. La transferencia, una investigación clínica con el test de Rorschach, 1999. Neurociencia y psicoanálisis, investigaciones y casos clínicos, 2013. Y coautor de la neoprostitución infantil en República Dominicana, 1994. Ha publicado múltiples artículos sobre temas psicológicos en revistas tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión, él nos va a hablar del tema titulado A propósito de las disertaciones, un comentario sobre la psicología positiva y la creatividad. Recibamos al doctor Huberto Bogar. Enerio resalta cómo la psicología del funcionamiento humano positivo, que examina las virtudes del hombre, no ha sido estudiada suficientemente. En ese sentido, la creatividad, por ejemplo, que es el tema que yo voy a tratar más, raras veces los psicólogos la vieron como un tema central de investigación, aunque reconoce el autor los aportes de Guilford y el incremento del interés por el tema al final del siglo XX. El profesor Rodríguez estima que el tema no ha sido suficientemente tratado. Entre los psicólogos que mostraron interés en esa época encontramos especialistas en test y medida. Por ejemplo, Thurston distingue el talento creador de la inteligencia académica y reconoce la relación del poder creador tanto con la fluidez de las ideas como con ciertas tendencias perceptivas. Guilford y sus colaboradores realizaron una investigación factorial sobre el poder creador y concluyeron que este se asocia con factores como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Muchos expertos coinciden en que los principales indicadores para evaluar la creatividad son precisamente la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Anastasi señala que muchos psicólogos y educadores han reconocido que el talento creador no es sinónimo de inteligencia académica y que los tests que proporcionan un coeficiente intelectual raras veces lo miden. En el otro artículo, en el artículo sobre el papel de la hipótesis, reaparece el tema de la creatividad. En realidad, cito Enerio, no existen reglas explícitas para concebir hipótesis. El problema del origen de la hipótesis desborda el ámbito de la metodología. Nos colocamos entonces frente al problema de la insuficiencia de la metodología como lógica de la ciencia. Página 260. La investigación científica, cito, fecunda parece depender de factores imposibles de codificar metodológicamente, tales como la capacidad de imaginación e intuición del científico. La metodología, como lógica de la investigación científica, se interesa en el contexto de justificación, pero no puede decir nada del contexto del descubrimiento, el cual se refiere a la forma en que el científico llega a concebir una hipótesis. Refiriéndose al futuro de la psicología, Enerio opina que va a ser una ciencia mucho más interdisciplinaria, a pesar de que su heterogeneidad conceptual haga inviable un paradigma unificador. En efecto, y así lo creemos, a pesar de su heterogeneidad conceptual, es en un contexto interdisciplinario que el tema de la creatividad, que es el que he elegido, va a ser abordado por equipos integrados por neurobiólogos y psicólogos, entre otros. Me quiero referir solo a un tipo de creatividad, el insight. Entre los tipos de creatividad encontramos el insight. Esa visión interior súbita suele considerarse como la tercera etapa en la resolución de problemas, la cual incluye preparación, incubación, insight propiamente dicho y verificación. Por ejemplo, el famoso Eureka de Arquímedes es un ejemplo de insight. Connes, el matemático francés, dice haberlo experimentado. A su juicio, el insight conlleva un estado contemplativo diferente a la concentración que no se logra cuando se enfrenta el problema directamente. Según él, el pensamiento directo no ayuda. Por el contrario, él cree que conviene reflexionar sobre cuestiones anexas sin relación con el problema.
Arturo Schopenhauer, el gran filósofo alemán del siglo XIX, escribió en Ensayos y Aforismos que ante un problema técnico, teórico o práctico, tenía la costumbre de interrumpir la reflexión, dejar de pensar en el problema hasta que unos días más tarde la solución del mismo llegara a su mente. En efecto, el insight implica al hemisferio derecho de la corteza cerebral, particularmente al giro anterosuperior temporal derecho y a la corteza parietal derecha. Los sujetos estudiados por neurocientíficos al resolver problemas verbales que requieren insight muestran un incremento en la actividad de esa región del hemisferio derecho antes de la así llamada revelación. Este incremento sugiere que las soluciones creativas conllevan que esta área del cerebro integre inconscientemente la información, lo que hace posible que el sujeto contemple la solución del problema desde una nueva perspectiva. Me voy a saltar algunos estudios. Los estudios con neuroimagen muestran que la corteza prefrontal está activa en ambos hemisferios durante el proceso creativo. Sin embargo, en el momento del insight, la conexión entre el hemisferio derecho y el izquierdo se reconfigura y en consecuencia la actividad en el derecho supera los límites normalmente impuestos por el potencial inhibitorio del hemisferio izquierdo. John Beeman y sus colaboradores estudiaron el insight con MRI funcional y Cuneus y sus colaboradores usaron el electroencefalograma. Ambas técnicas se complementan. El electroencefalograma tiene buena resolución temporal y pobre resolución espacial. El MRI funcional tiene buena resolución espacial y pobre temporal. Ambos equipos de investigadores estudiaron sujetos ante problemas simples que podían resolverse con insight o con un esfuerzo sistemático. El MRI funcional reveló efectivamente, como ya dijimos, que el giro anterosuperior temporal derecho incrementó su actividad cuando los sujetos experimentaron el insight, así como cuando resolvieron tareas que requerían asociación. También encontraron justo antes de que esos mismos sujetos respondieran a los problemas planteados, una actividad de alta frecuencia, gamma, en la región del giro anterosuperior temporal derecho. Como señalaba el profesor Enerio Rodríguez en los dos artículos mencionados, la psicología positiva y en especial la investigación científica fecunda parecen entonces depender de factores imposibles de codificar metodológicamente, que desde el punto de vista neurobiológico corresponden más bien a la actividad del hemisferio cerebral derecho. El talento creador requiere de la capacidad asociativa del hemisferio cerebral derecho, no dominante usualmente, y de esa suspensión momentánea del juicio que posibilita la inhibición de la capacidad lingüística del hemisferio cerebral izquierdo. La creatividad exige, por tanto, una reconformación interhemisférica que sea capaz de modificar el equilibrio entre inhibición y excitación, que normalmente garantiza el balance entre los dos hemisferios cerebrales. Durante mucho tiempo se pensó que ciertas diferencias sugeridas con respecto a los hemisferios cerebrales carecían de fundamento porque estudios realizados en la década de los 80 no sustentaban dichas hipótesis. Sin embargo, estudios sistemáticos realizados posteriormente sugieren que la creatividad implica preferencialmente el hemisferio derecho. En ese sentido, no debemos olvidar la enseñanza de John Holland Jackson, quien sugirió que el hemisferio izquierdo se especializa en el análisis del lenguaje y por tanto en la metodología, mientras el hemisferio derecho se especializa tanto en la asociación de estímulos y respuestas como de ideas. A su juicio, los diferentes niveles de organización del cerebro están gobernados por un equilibrio entre inhibición y excitación, garantizado por el balance entre los dos hemisferios. Finalmente, me pregunto, si la investigación científica fecunda parece depender de factores imposibles de codificar metodológicamente, como afirma Enerio, y estoy completamente de acuerdo, si las decisiones voluntarias son precedidas por una actividad cerebral involuntaria, como afirma Benjamin Libet y se ha confirmado y reconfirmado. Si, como señala Morris, citado por Enerio, uno podría preguntarse si la ciencia es científica, entonces me pregunto yo, ¿qué orienta lo más noble de la psicología positiva del ser humano? ¿El saber inconsciente teorizado por Jacques Lacan o las musas del mundo antiguo? Muchas gracias. Vámonos a nuestro tercer expositor.
él se prepara, el doctor Carlos Ruiz Matuk. Vamos a conocer un poquitito al doctor Carlos Ruiz. Nos ha dicho algo de su formación. Carlos Ruiz Matuk es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y profesor adjunto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre todo, con más fortalezas todavía en la cátedra de metodología y además en la cátedra de psicología general. Ha impartido docencia en las áreas de procesos cognitivos, análisis de la conducta, metodología de la investigación y estadística por más de 28 años. Actualmente es director de la Unidad de Metodología y Estadística del Departamento de Investigación de UNIBE. Fue también director del Departamento de la Prueba Diagnóstica del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología por más de 12 años. Cursó estudios de maestría en procesos cognitivos y sociales en psicología en una universidad de Estados Unidos. Actualmente trabaja en su tesis de disertación de doctorado con la Universidad de Oviedo, España. Ha recibido reconocimientos por su trabajo intelectual y por su labor docente por más de 25 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 2015 es reconocido por la Asociación Dominicana de Psicología en la categoría de investigación. Ha publicado numerosos artículos y ha sido autor y coautor de varios libros en el área de la evaluación de la inteligencia, psicología social e intelectual, así como sobre investigación psicológica. Ha publicado en revistas tanto nacionales como internacionales. Y en esta noche, de las obras del doctor Enerio Rodríguez, el doctor Carlos Ruiz Matuk nos va a hablar sobre el error prototípico del razonamiento inductivo por el deductivo en la investigación psicológica. Lo recibimos con un hermoso aplauso. El título de la disertación, como ya lo avanzó Noris de la Cruz, nuestra directora, el error prototípico de razonamiento inductivo por el deductivo en la investigación psicológica, es un atrevimiento mío de asumir una interpretación, vamos a decir, transversal en los artículos, en la mayoría de los artículos que tienen que ver con estadística y metodología dentro de la obra de nuestro querido profesor. Lo siento también, él es doctor, lo sé, pero para mí siempre será mi maestro. Y siempre lo consideraré como un maestro de vida, no solamente intelectual. Empezando la disertación, o sea, mi exposición, hablaré un poquito del alfabetismo científico. Es algo que yo tomo en cuenta cuando estoy dando los cursos de metodología, en primer lugar, porque en realidad hay que tomar conciencia, y hago eso con los estudiantes, tratar de que tomen conciencia de la gran complejidad que existe de verdad en la psicología y eviten ese anecdotismo que tanto el doctor nos vive advirtiendo, y vean con una visión realista, pero que no sea neófita. Es decir, que realmente es difícil, no tienen que verlo tan fácil, no porque quiero que lo vean complejo, sino porque entiendan que asumir algunas inferencias podría ser muy, muy tramposas. O sea, puede ser algo en que podríamos incurrir muchos errores. Por ejemplo, ni estudiantes, ni profesionales, ni profesores del área podrían dominar todo lo que se puede dominar en la psicología en este momento. Hay una explosión enorme de información, ustedes lo saben, sin tener que avanzarlo. Es decir, si vamos a Internet y buscamos incluso fuentes fiables en Internet, es enorme la cantidad de información que tenemos, de artículos e investigación que recibimos. Entonces nosotros tenemos que
de alguna manera, avanzarle a los estudiantes qué es lo que tienen que en realidad tener para poder manejar esa información. Y en este sentido, yo le planteo, la siguiente por favor, que realmente necesitamos de una facultad metacognitiva o metacognoscitiva. El conocimiento, de la fuente del conocimiento, para no depender de la autoridad ni depender realmente de lo que solamente nos pueden decir los profesores. Sabemos que los profesores también son humanos y se pueden equivocar, nos podemos equivocar. Entonces eso es algo que realmente el profesor Enerio, mi maestro, siempre advirtió en sus escritos, y como siempre he dicho, lo dicen los escritos como lo dictan en sus clases. Es decir, yo siempre, mi frase famosa, vamos a decir mía, es el profesor Enerio, cuando habla parece que está escribiendo, y cuando escribe parece que está hablando, está conversando contigo. Entonces, de ahí veo la importancia grandísima que también nos da el doctor Enerio sobre el proceso de la investigación y su entrenamiento. Entonces, en este sentido, es que nos advierte sobre la necesidad de esa facultad metacognoscitiva, y en especial, hablando de esa facultad, es la que necesitamos cuando tenemos que interpretar las ya consabidas y mencionadas por nuestros compañeros exageraciones encontradas en la misma historia de la psicología, especialmente en el área del método y las técnicas estadísticas, que realmente parece mentira, pero hemos tenido una mala práctica en el sentido de que hemos aplicado las visiones metodológicas y estadísticas sin reflexión en muchas partes de nuestra historia. Siguiendo, por ejemplo, nos encontramos con los señalamientos sobre el problema del método en psicología en uno de sus artículos, en el capítulo sobre ese tema, donde se advierte, por ejemplo, que ya en estos tiempos hay una pérdida del carácter absoluto de la objetividad, gracias a Dios, porque se asumía como si fuera una diosa. Ahora mismo las mismas personas dedicadas a la ciencia han visto que esto debe ser visto con una visión, o debe ser visto no de una manera estática, sino como una posición que tenga que ver con la adecuación al problema. De ahí que también, incluso en mis textos, yo advierto, citando al profesor Enerio, que nosotros tenemos que asumir primero el problema antes del método. Es decir, no es el método que nos dice lo que tenemos que investigar, es el problema que tiene que decirnos cuál es el método que hay que usar. Y así, dentro de esa exposición, nos encontramos con el señalamiento del experimento como una situación social, incluso en la que tiene que participar tanto el que se ve como sujeto como el experimentador. Así, el experimentador y el participante, como partes integrales de la situación experimental, se encuentran en una posición más flexible, y no se ve, por ejemplo, la visión del experimento como atemporal. En ese sentido, entro entonces en el meollo del planteamiento mío. En uno de sus textos, que el doctor Bogar me robó, lo siento, es una broma, él me habló del papel de la hipótesis en la investigación científica. En ese texto se habla también de otros elementos, algunos de ellos ya casi señalados por el doctor, pero el que más me interesa es el problema de la lógica detrás de la misma confirmación de la hipótesis. Cuando queremos refutar la hipótesis, quizás no hay ningún problema, porque detrás de la refutación de la hipótesis hay un razonamiento válido. Se le llama modus tollens, el profesor le llama de manera muy pedagógica negación del consecuente, para hacer entender de manera
más explícita al estudiante que se está negando el consecuente en el condicional, pero cuando vamos aquí, si decimos este ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que sí existe un razonamiento lógico. Si la hipótesis es verdadera, entonces se observará el resultado Y. No se observa el resultado Y, por lo tanto, la hipótesis no es verdadera. Podemos decir que es falsa. Eso es un razonamiento lógico, válido, llamado modus tollens. No hay ningún problema en la refutación. Pero a nosotros no nos interesa tanto refutar la hipótesis, nos interesa confirmarla. Y el problema de la confirmación de la hipótesis es que nosotros hacemos un razonamiento AC, o conocido en la lógica aristotélica como, proposicional, como afirmación del consecuente. Esa afirmación del consecuente es un razonamiento inválido, una falacia. Entonces, el investigador podría asumir, por ejemplo, si la hipótesis es verdadera, entonces ocurre el hecho Y o el fenómeno Y. Ocurre el fenómeno Y, por lo tanto la hipótesis es verdadera. Decir eso es una falacia. Y lo único que podemos decir es que es probable, que tal vez sea verdadera. No podemos decir que sea verdadera. Pero asumir eso es algo muy común. Es decir, los investigadores asumen que es verdadera. Muchos investigadores neófitos, principalmente. Si usted realmente está entrenado en ciencia, debería conocer que eso no puede hacerse. En realidad, ese es el error prototípico, el error prototípico de razonamiento inductivo por el deductivo, señalado por Nickerson Perkins Smith en su famoso libro sobre la enseñanza del pensamiento. Es decir, es un error que comete mucha gente como quiera, pero el investigador no se lo puede perdonar. Sin embargo, lo ha hecho. O sea, estamos diciendo que realmente detrás de la investigación científica existen errores de pensamiento, errores de razonamiento. De ahí que muchos, como ya estaba tocando el doctor Bogar, estamos hablando que muchos de los problemas dentro del ámbito de la metodología y técnicas estadísticas realmente se deben estudiar dentro del campo de la psicología cognitiva, porque entran realmente en problemas que nos sitúan como humanos a la hora de llegar a conclusiones y hacer inferencias. Por ejemplo, cuando estamos haciendo inferencias en los estudios de caso, nosotros llegamos fácilmente a hacer anécdotas y a creer en anécdotas. Y realmente necesitamos avalar nuestro juicio para que nuestra inferencia tenga realmente valor, es decir, que pueda ser defendida y tenga fuerza inferencial. De ahí, por ejemplo, el profesor Enerio nos cita a Casting planteando, por ejemplo, cómo nosotros debemos manejarnos para poder llegar a un buen juicio, a un juicio que implique incluso a un clínico, estableciendo realmente la idea de que el clínico podría investigar, aunque realmente tenga sus limitaciones. Lo podría hacer atendiendo, por ejemplo, a los tipos de datos en que descansan los juicios del mismo investigador, atendiendo a la cantidad y oportunidad de las ocasiones de la evaluación, de cuántas veces puede ver la conducta o el problema, el grado de estabilidad de ese problema, si ese problema ha sido estable por mucho tiempo y puedo ver un cambio a partir de eso, el tipo de cambio que ocurre también y la cantidad y heterogeneidad de los participantes que yo estoy viendo. O sea, todos esos elementos al mismo tiempo nos pueden permitir un juicio que pueda defenderse por su fuerza inferencial. Entonces estamos hablando de que se puede investigar, pero estamos entendiendo que realmente también dependemos de ciertas facultades del pensamiento para establecer los fallos que existen en ese proceso. Eso es algo que el profesor nos plantea de una manera magistral. Y dentro del marco metodológico, las soluciones a los problemas que estamos diciendo que tienen que ver con nuestros juicios, nuestra capacidad de razonar, incluyen entonces en la
la propuesta que nosotros asumimos patente dentro de este discurso, el hecho de que tenemos un error prototípico de razonamiento inductivo por el deductivo, la supremacía del problema de investigación sobre el diseño podría ser parte de ese problema. Es decir, nosotros atendemos principalmente al diseño porque realmente no lo vemos como una, vamos a decir, como algo que puede ser flexible. Queremos tener una solución. Parece que no toleramos la incertidumbre. Esa intolerancia a la incertidumbre es algo que también se menciona en parte de los textos que se dedican, por ejemplo, a la enseñanza de la metodología de la investigación. No nos gusta sentirnos que no sabemos todavía. Y realmente la ciencia en sí misma no nos puede decir a nosotros lo que es verdad. Rápidamente nos puede decir lo que es mentira. Lo que podríamos realmente falsar, pero no podríamos realmente ver la verdad. Tendríamos que siempre estar viéndola de manera temporal. Ella es asintótica, es decir, se basa en un razonamiento principalmente inductivo. Nosotros no podemos llegar a una conclusión certera, aunque hagamos ciencia. La ciencia llega a conclusiones que nosotros tenemos que tomar siempre con mucha delicadeza. Dentro de las técnicas estadísticas también se nota con mucha más claridad ese problema. Por ejemplo, cuando hablamos de las advertencias del doctor Rodríguez Arias, se destaca la distinción clara entre las hipótesis científicas de las que son estadísticas. La gente la confunde, es decir, no entiende que cuando se está haciendo una prueba de hipótesis en estadística, usted básicamente está probando una hipótesis que es estadística, no tu hipótesis. Eso la gente lo confunde muchísimo, porque realmente detrás de la prueba de hipótesis hay una doble negación. Usted tiene una hipótesis que se va a llamar nula. Esa nula realmente es la que es contraria a tu hipótesis, la que va a decir o predecir lo que sería por el azar, que realmente la estadística puede manejar. Esas distribuciones que se conocen como muestrales, que realmente se sacan por azar, lo que podría ser perteneciente a lo que se puede ver como leyes del azar. Cuando usted está, por ejemplo, delante de esa hipótesis, usted quiere refutarla, usted busca la forma de refutarla, pero ya es como el azar es así de malvado, sus probabilidades son infinitas, es decir, usted no puede encontrar el cero, siempre puede ser, el azar siempre puede ocurrir. Entonces, el problema es que cuando usted logra encontrar una probabilidad pequeña que ha convenido, que la comunidad científica ha hecho la convención para poderla refutar, entonces usted la refuta. Por ejemplo, 0.05, ¿le suena? 0.01. Cuando el investigador dice fue significativa a un nivel de 0.05, está diciendo simplemente que esa probabilidad de la que estamos hablando de que el azar ocurra, por ejemplo, o de que realmente la investigación haya sido algo producto de lo que podría pasar por el azar, es de un 5%. Y tú te estás dando el derecho de que aun cuando hay un 5% de que sea así, no lo vas a aceptar y rechazas la hipótesis nula. Esa es la lógica fischeriana que también nos enseña en algunos de los artículos que tiene el profesor Enerio sobre estadística. Pero realmente estas visiones también fischerianas también tienen sus debilidades, porque cuando usted logra llegar a ese punto, usted rechaza esa hipótesis. Ay Dios, usted rechaza la hipótesis y asume que entonces ya su hipótesis es verdadera. Ahí volvemos al problema. Usted asume que la hipótesis de investigación es verdadera. No es cierto. En realidad, usted ha podido confirmarla, usted ha podido darle fuerza a su hipótesis, ha podido descartar a su enemigo, entre comillas. Entonces, usted ha negado lo que le ha negado su hipótesis.
y por eso usted puede creer más en la suya, pero usted no puede asumir que es cierta. No hay certeza allí. Y eso realmente es algo que implica ese error prototípico del razonamiento inductivo por el deductivo. Esto casi acaba, no se preocupe, ya casi. Y aquí, por ejemplo, aquí yo quiero dar una anécdota rápida que tiene que ver con, exacto, ya esta es la última creo, sí, con este asunto. El problema de que ya la investigación científica, por ejemplo, la misma American Psychological Association ya tiene en sus manuales la advertencia de que usted no puede solamente decir cuál es el nivel de significación de su prueba, que tiene también que decir, por ejemplo, que si es posible usted ponga los intervalos de confianza y que, para hablar más que de la prueba y de un sistema donde usted dice sí o no, un sistema donde habla de probabilidades, donde puede estar los datos. Y por otro lado, algo que es muy importante ahora, para distinguir lo que se llama significación estadística de la significación clínica o de la importancia, como le llaman los gringos le llaman meaning versus significance. Eso en español no se puede entender porque significance significa significación y meaning significa también significado. O sea, realmente lo que pasa es que una cosa es decir significance, porque se dedica más al ámbito de la estadística, y meaning a lo que podría ser sustantivo. Entonces, una cosa es lo que importa y una cosa es lo que estadísticamente se puede ver. Entonces, la anécdota es la siguiente. Ahora se está hablando de eso, señores, de ahora. En el manual del 2010 para acá se comenzó a empujar sobre esto. Usted sabe cuando el profesor Enerio me habló de eso a mí, me dio una clasecita particular y me sentía muy orgulloso. Por los años 90, cuando estaba fresquecita el artículo famoso de Jacob Cohen, ¿verdad? La Tierra es redonda, P menor a .05. Yo realmente no conocía de ese artículo, ya Niro lo había leído. Ese es la magia, lo que nosotros tenemos que tener de admiración siempre. O sea, ya él había leído el artículo. Cuando yo llegué de Estados Unidos de mi maestría, yo venía orgulloso de haber leído muchos artículos así, ya. Y voy a una conferencia del profesor. Él ya había hablado de esos artículos. Él había presentado sobre esos artículos aquí. Yo digo, bueno, es una gloria. Tenemos que admirarlo. Tenemos que realmente, ¿cómo diríamos? Seguir valorando su legado. Y lástima que esto parecería como si estuviera hablándose de que alguien falleció. No, por Dios, que viva muchos años, muchos años más. Eso es lo que yo quiero. Por siempre y para siempre. Bueno, como todo tiene su tiempo en la tierra, a cada uno de nosotros nos llegará el momento. Pero qué hermoso que cuando personas como el doctor Enerio Rodríguez les llegue su tiempo de marcharse, se marchará de esta tierra en lo físico, pero ciertamente quedarán sus discípulos, ciertamente quedará su legado, no solo en los psicólogos y la Escuela de Psicología de nuestra Universidad Autónoma, sino en las escuelas de psicología de todo el país y mucho más. Así es que vamos a regalarle otro aplauso especial a don Enerio Rodríguez. Qué bueno. En vida, hermano, en vida. Así es. Qué bonito es cuando a uno se le reconoce en vida. Cuando todas las coronas de flores que te podrían llevar al funeral te lo den en amor, en aplauso, en reconocimiento, en tomar de lo que tú has hecho para multiplicarlo. Eso es bueno. Un anuncio importante: en este pasillo hay un stand, una mesa que tiene libros que usted puede observar y adquirir.
Así es. Vamos entonces ahora con nuestro cuarto disertante, porque queda más. El tiempo apremia. Qué traidor es el tiempo, qué abusivo, cómo golpea el tiempo, señores. Porque como uno se va, se deleita y se introduce en la dinámica de la disertación de cada uno de nuestros expositores. Pero ciertamente, cruel es el tiempo. Vamos entonces a conocer algo del doctor Leonardo Díaz. Leonardo Díaz es doctor en filosofía, Premio Nacional de Ensayo Científico 2015, Premio de Ensayo Pedro Francisco Bonó 2012, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, donde es también coordinador de la Comisión de Filosofía y Epistemología. Es director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ha sido integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Difusión de la Filosofía de la UNESCO. Autor, además, de La Filosofía de los Espacios de la Libertad. Las atenciones de Thomas Kuhn. Las tensiones de Thomas Kuhn. Sí, perdón, las tensiones de Thomas Kuhn. Bueno, gracias. Una perspectiva crítica para los estudios sociales y culturales de la ciencia, así como de diversos artículos publicados en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. El doctor Leonardo Díaz nos va a hablar sobre los escritos epistemológicos del doctor Enerio Rodríguez. Un aplauso para él. Gracias. Bien, a mí me ha tocado, ¿verdad?, esa otra vertiente de la obra del doctor Enerio Rodríguez, que tiene que ver con una marcada preocupación por lo que llamamos la reflexión metacientífica, ¿no? Aquí hay muchos estudiantes, así que es bueno que yo aclare a qué me refiero con ese concepto, ¿no? Sabemos que están las ciencias que estudian determinados fenómenos de la realidad, pues existe un conjunto de disciplinas que estudian a la ciencia. Esas disciplinas se llaman metaciencias, ¿no? Y son básicamente 4, usualmente se suelen denominar que son 4, ¿no? La historia de la ciencia, la psicología de la ciencia, la sociología de la ciencia y la filosofía de la ciencia. Estas disciplinas tienen a la ciencia como su objeto de estudio o como su objeto de reflexión. Entonces, cuando hablamos de una reflexión metacientífica, nos estamos refiriendo precisamente a ese tipo de reflexión que trata de comprender a la ciencia, ¿no? Y el doctor Enerio Rodríguez pues se ha preocupado desde la filosofía de la ciencia, fundamentalmente una de esas 4 grandes metaciencias, de analizar, ¿no?, o esclarecer el fenómeno de la ciencia. Pues bien, los escritos epistemológicos del doctor Enerio Rodríguez Arias responden sobre todo a un propósito educativo y son fundacionales dentro de la empresa de introducción a la reflexión metacientífica en el país, ¿no? Es decir que, digamos, tanto desde la maestría en metodología de la investigación científica, que durante años él fue profesor de esa maestría, así como desde sus escritos, el doctor Enerio introdujo en el país lo que fueron las primeras grandes reflexiones en temas de filosofía de la ciencia. Los escritos metacientíficos del doctor Rodríguez permiten problematizar en torno a la imagen estándar de la ciencia, lo que se conoce como la concepción heredada, que es una concepción que va más allá del mundo académico y se ha convertido, digamos, en parte de nuestro acervo cultural, digamos que forman parte de una especie de coiné o espacio común. No es casualidad que casi todos los que estamos en esta mesa hoy han mencionado un artículo llamado el papel de las hipótesis en la investigación científica, y es porque ese artículo es fundamental para muchos de nosotros como un escrito que permite darnos un esclarecimiento de la ciencia y que nos ha permitido, por ejemplo, a mí que durante años he sido profesor de epistemología y de metodología, pues abordar cuestiones muy complejas como es la cuestión del criterio de la demarcación, el problema lógico de la confirmación, etcétera, etcétera. Bien, voy a tocar un poco esos puntos, por lo tanto voy a retomar algunas de las ideas que ha señalado el profesor Carlos Ruiz. Sí, ya, claro.
En el papel de las hipótesis en la investigación científica se adentra en tres cuestiones de suma importancia en nuestra comprensión de la ciencia. Primero, el problema de las tradiciones. En ese artículo se aborda la cuestión de dos grandes tradiciones en la investigación científica. La tradición baconiana, es decir, afín a un filósofo inglés, uno de los profetas de la revolución científica moderna, Sir Francis Bacon, que privilegia el papel de las observaciones como fundamento del conocimiento científico, así como la inducción, versus la tradición galileana, en honor a Galileo Galilei, que privilegia el papel de las hipótesis y los modelos teóricos como guía de la investigación científica. La idea es que hay una tradición en la investigación que sostiene que la investigación científica se debe hacer sin hipótesis, porque cuando tenemos o formulamos hipótesis, lo que estamos tratando es de confirmar las hipótesis más que abordar los problemas que nos hemos planteado, ¿no? En contraposición a esa tradición, los galileanos dicen, no, no es cierto. Los baconianos creen que no plantean hipótesis porque no las formulan explícitamente, pero en el fondo, toda investigación científica implica la formulación de hipótesis, sea explícita o no. En el fondo, toda investigación tiene que ser guiada por algún tipo de suposiciones. De ahí que la observación no puede ser el fundamento del conocimiento científico de la investigación, sino por el contrario, los modelos teóricos. Bien, el otro problema, los problemas lógicos de la confirmación. Este es un problema bastante complejo. El tema de la confirmación tiene que ver con uno de los principales problemas que conformaron la filosofía de la ciencia como disciplina. Es el problema de Kant, o también llamado el problema de la demarcación. Este problema consiste en lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios mediante los cuales vamos a distinguir los enunciados científicos de aquellos que no lo son? El primer movimiento organizado de la filosofía de la ciencia fue el Círculo de Viena, quien había defendido que el criterio de la demarcación debía basarse en un principio que ellos llamaron el principio de la verificación. Según este principio, un enunciado es científico si tiene significado empírico, si la verdad o falsedad es establecida o comprobada a través de observaciones. Digamos que esa es la imagen popular de la ciencia, sí. Es una imagen que ha trascendido más allá de la academia y se ha convertido de una manera u otra como en parte del acervo común de la gente, digamos, científicamente ingenua también. Pero ese principio ya tenía problemas y fue revisado dentro del mismo movimiento por un principio llamado el principio de la confirmación. Este principio sostiene que no podemos establecer definitivamente la verdad de los enunciados científicos, pero sí podemos hallar evidencia observacional para considerar una hipótesis como verdadera. Bien, en el papel de las hipótesis en la investigación científica, el doctor Enerio Rodríguez nos muestra un ejemplo muy didáctico, que aquellos que fuimos sus alumnos recordamos con mucho cariño, probablemente no lo hemos olvidado y está ahí, ¿no? Ese ejemplo es muy didáctico para entender el problema del principio de la confirmación y del problema también del principio de la confirmación. Alrededor de la cuarta década del siglo XIX, en el Hospital General de Viena, se estaban produciendo muertes por fiebre puerperal, un tipo de infección que afecta a mujeres después del parto. Una de las hipótesis para explicar las muertes por fiebre puerperal era que las mismas se debían al contacto con materia cadavérica por parte de los profesionales que atendían a las mujeres sin tomar medidas antisépticas. Una implicación observacional de esta hipótesis sería que tomar medidas antisépticas debería reducir el número de muertes por fiebre puerperal. Pues bien, se tomaron las medidas antisépticas, lo que provocó la mencionada reducción. Sin embargo, la hipótesis era falsa. La implicación observacional era verdadera, pero la hipótesis era falsa, porque lo que provocaba la muerte por fiebre puerperal no era el contacto con la materia cadavérica, sino con las bacterias que todavía en ese momento no se conocían. De ahí que una hipótesis falsa puede tener una implicación observacional verdadera. De hecho, en una famosa tabla de verdad, la famosa tabla de la implicación que se da en los cursos de matemática básica, pero que los profesores usualmente nunca explican qué es lo que significa, ¿no? Ah, pero tú das matemáticas, tú no das matemáticas. Yo creo que muchos de nosotros nunca, en los cursos de matemáticas, nunca entendimos esa tabla hasta que el doctor Enerio nos las explicó en los cursos que no eran de matemáticas, sino de lógica, ¿no? Cuando usted ve en la tabla de la implicación, se da cuenta que aparece, una lástima que no tenga aquí yo algo para señalar, pero por ejemplo, aparece una columna P, Q, P implica Q, ¿no? Y entonces usted ve que aparece P, V, Q, P, F, Q,
V y luego P implica QV. ¿Y qué significa eso? Bueno, que desde el punto de vista lógico es aceptable que una hipótesis falsa tenga una implicación observacional verdadera. ¿Está claro? Pues bien, ahora eso tiene unas consecuencias también desde el punto de vista filosófico. Por más confirmaciones que existan a favor de una hipótesis nunca queda definitivamente confirmada. Y esto nos lleva entonces a una cuestión, el problema de la provisionalidad de nuestro conocimiento, ¿no? Carlos, en otros términos, aludió a esta cuestión. La idea de que nuestro conocimiento es fundamentalmente conjetural. A veces tenemos una idea religiosa de la ciencia, como si la ciencia pudiera darnos verdades. Inclusive en nuestro vocabulario decimos, eso está comprobado, eso es un hecho. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es un hecho? ¿Verdad? Primero, que los hechos pasan por una interpretación. Lo que formulamos son fundamentalmente conjeturas que son provisionales, ¿no? Y que tienen siempre la probabilidad de que puedan ser refutadas. Tal como lo defendió uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX, Karl Popper. Y eso nos lleva a otra cuestión de los escritos epistemológicos del doctor Enerio. Porque el doctor Enerio ha sido uno de los grandes divulgadores de la obra de Karl Popper. De suma importancia porque será central en dos problemas clásicos de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Uno, el problema de Hume, conocido como el problema de la inducción, que consiste en la cuestión de que cómo vamos a inferir la verdad de enunciados universales a partir de la verdad de enunciados observacionales. Es decir, hay un salto lógico cuando inferimos la verdad de un enunciado universal a partir de una sumatoria de enunciados observacionales. Es decir, podemos decir, bueno, un X es Y, un X1 es Y, X2 es Y, X3 es Y, pero de ahí a inferir que todos los X son Y hay un salto ya lógico. Entonces, ese es el problema de Hume o el problema de la inducción. El otro problema, ya lo dije, el problema de Kant o el problema de la demarcación. Al problema de Kant, Popper respondería que no son el principio de verificación ni el de confirmación respuestas adecuadas al problema, por lo que habíamos visto en el ejemplo del Hospital de Viena. No tenemos derecho a inferir la verdad de un enunciado a partir de las implicaciones observacionales verdaderas, pero sí, desde el punto de vista lógico, es aceptable inferir la falsedad de un enunciado a partir de la falsedad de sus implicaciones observacionales. En el ejemplo del Hospital de Viena, otra de las hipótesis que se sostuvieron fue que lo que provocaba las muertes de las mujeres era el terror psicológico que provocaba el sonido de la campanilla que acompañaba el recorrido del sacerdote por el pabellón de las parturientas. Bueno, pues la suspensión del sonido de la campanilla no redujo las muertes, por tanto la hipótesis es falsa. Bien, los escritos del doctor Enerio Rodríguez divulgan también un enfoque de suma importancia en la epistemología del siglo XX, la llamada epistemología evolucionista del conocimiento, también teoría evolutiva del conocimiento. Según este enfoque, el conocimiento es un fenómeno que forma parte del mismo proceso evolutivo que generó nuestra especie. Es un proceso de adaptación, de ensayo y error, que no parte de un principio fundacional indubitable, como acontece con la filosofía moderna, la epistemología clásica asociada a Descartes, ¿no? Para la cual el sendero de la verdad se construía a partir de la certeza. Es decir, no era que los filósofos que fundamentaron o iniciaron la modernidad confundieran la certeza con la verdad, era que creían que era fundamental en el camino hacia la verdad establecer un principio indubitable que nos diera certeza, ¿no? Y ahí donde está, digamos, una gran ruptura de la epistemología del siglo XX con respecto a la historia de la filosofía. Porque en la historia de la filosofía se entendió que nuestro conocimiento tenía que tener esa cualidad también. Además de ser verdadero, ser cierto. En la epistemología contemporánea, especialmente en la de índole popperiana, sostiene, no, la certeza no tiene que ver con el conocimiento, es un estado subjetivo. Yo puedo tener la certeza de que allá afuera está cayendo un aguacero y eso no agrega valor cognitivo al enunciado, está lloviendo ahora afuera en Santo Domingo, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento fundamentalmente es probable. La certeza es más bien una cualidad de los dioses, ¿no? Es lo que se llama en filosofía el ojo de Dios, ¿no? Pero eso no está asignado a los mortales, ¿no? Bien, como psicólogo, el doctor Enerio Rodríguez se ha preocupado por problemas epistemológicos relacionados con la psicología. Uno de ellos fue sumamente discutido en la filosofía de la ciencia del siglo XX, el problema del paradigma. Según un texto clásico de la filosofía de la ciencia del siglo XX, La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, se sostiene que el consenso y el funcionamiento de las comunidades científicas se explica porque hay un periodo denominado ciencia normal,
opuesto al de ciencia revolucionaria, que es con el cual asociamos a la ciencia, es decir, esos episodios de ruptura que marcan Galileo, Darwin, etcétera, etcétera. Pues Kuhn decía, no, existe un periodo que es lo que caracteriza a la ciencia, que es el de la ciencia normal, que no tiene que ver con esos episodios extraordinarios, en que los científicos abordan los problemas de su especialidad a partir de una tradición de investigación, de un paradigma que rige de manera coercitiva, estableciendo cuáles son los problemas significativos, cómo abordarlos y cuándo hallamos una solución. Bueno, el modelo de Kuhn aplicaba para la ciencia natural y no se manifestó claramente qué ocurría con las ciencias sociales. Llegó incluso a afirmar que no tenía claro si ciencias como la psicología se encontraban en una fase de desarrollo inmadura, por lo que no sería entonces una ciencia con paradigma. La postura del doctor Enerio Rodríguez con respecto a esto es que la psicología es una ciencia multiparadigmática, ¿no? Los escritos del doctor Enerio Rodríguez nos permiten conocer también el estado de la cuestión, el conjunto de estudios que reúnen los principales resultados en torno a un determinado problema en una disciplina específica. Y eso es de suma importancia para cualquier joven que quiere dedicarse a la investigación, ¿no? La idea de que la investigación no puede partir de sencillamente lo que a mí se me ocurre, sino que yo primero tengo la responsabilidad de ver qué es lo que se sabe sobre esa cuestión en ese momento determinado. Y ese es el punto de partida sobre el cual yo puedo construir sobre un territorio con cierta firmeza. Pero la verdad es que, como conclusión, ningún escrito del doctor Rodríguez nos transmite la trascendencia del magisterio que en las aulas él ha encarnado durante décadas. Gracias. Qué bien, qué interesante, de verdad, es deleitoso. Es un encanto estar aquí. Supongo que así estarán nuestros jóvenes estudiantes. Creo que esto está inquietando a la doctora Enid Hill y está inquietando a la maestra Liris Castillo, allá al fondo, esto de tomar los escritos o algunos de los escritos del doctor Enerio Rodríguez y empezar a implementar discusiones con nuestros estudiantes en las aulas y fuera de las aulas. Sería sumamente interesante. Bueno, agradeciendo inicialmente a nuestros 4 panelistas, vamos a pedir que pasen a ocupar las sillas aquí delante para dar oportunidad ahora a los siguientes 2 conferenciantes. El doctor Miguel Escala, por favor, y el licenciado Federico Graterox. Coloquio transdisciplinar Enerio Rodríguez Arias, vida y obra académica. Cuando concluyan nuestros siguientes expositores, vamos entonces a tener 2 rondas de preguntas. Teníamos 3, pero vamos a hacerlo con 2 porque sé que surgirán muchas preguntas y probablemente no podremos abarcarlas todas. El doctor Miguel Escala es director ejecutivo del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, IGLU, de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, y profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Fue rector del INTEC en el periodo 2005-2011. Se graduó de psicólogo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el año 1974. Es uno de los nombres que consta en la historia de la psicología en la Escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, incorporándose posteriormente a su cuerpo docente, donde laboró hasta el año 1989. Tiene posgrado en Psicología Educativa en INTEC de 1980. Posteriormente, cursó maestría y su doctorado en Educación Superior en Penn, United States. Penn State, exacto. Qué bueno, gracias, que tengo a los expertos aquí delante, porque aparte de poca luz, mi inglés es súper pésimo.
Sí, muy poca luz. Aquí estoy y borroso en algunos momentos. Entre el 2001 y 2005 fue miembro del Consejo de Administración del IESAL. Del 2008 al 2010 fue vicepresidente para el Caribe de la OUI. Su ponencia es titulada Un caso especial de sociedad académica. Con nosotros el doctor Miguel Escala. Un aplauso para él. En realidad es de seriedad académica. Bien, agradezco mucho realmente la oportunidad de participar en este panel para compartir nuestras apreciaciones sobre la vida y la obra de Nerio Rodríguez, un hombre serio, un dominicano ejemplar que resume en su persona, además, lo que entiendo yo que es la seriedad académica. Así lo definí cuando en el acto anterior que hicieron aquí, que no pude venir, pero lo dije en el video, cuando me entrevistaron y me pidieron que sintetizara a Nerio en una palabra, pero necesité dos. Y dije que Nerio era seriedad académica. Y así he querido titular la presentación de hoy. Compartir los paneles de esta noche con tan distinguidos profesionales y en este segundo panel como remate con don Federico es un gran honor realmente para mí. Lo asumo con entusiasmo, pero con un gran sentido de responsabilidad, porque represento en este panel a una generación, la tercera promoción de psicología de la UAS, la cual entró a carrera cuando Nerio se estrenaba como director del departamento y que para la historia fuimos los primeros en cursar el nuevo plan de estudios reformado a su llegada de México y sus primeros alumnos en cursos que marcarán su largo trayecto como profesor en análisis funcional de la conducta, metodología de la investigación psicológica y procesos cognitivos, entre otros. Fuimos una generación marcada por Nerio, no solamente en las clases, sino en las conversaciones que armábamos con él en la antigua cafetería de humanidades alrededor de un refresco de manzanita. Eran otros tiempos de grupos reducidos, éramos como 30 o 35 nada más en esa tercera generación, sin tantas urgencias de salir corriendo para otras clases, con un Nerio que compartía incluso nuestras fiestas, aunque fuera llevando a Jenny a compartir con nosotros. Con Nerio y otros muchos participamos en la fundación de la Asociación Dominicana de Psicología ADOPSI en 1975, de la cual fue su primer presidente. No escondo el enorme agradecimiento que le tengo a Nerio por invitarme a concursar para integrarme como profesor del departamento recién graduado. El Bedel me dijo, ¿qué tú haces de este lado? Digo, no, yo soy profesor. Dice, vete para el otro lado. Tenía un mes de graduado. ¿Por qué razón pasó eso? Porque ya la UAS no iba a traer nuevos profesores mexicanos. Nosotros tuvimos como 2 brasileños y 3 mexicanos en nuestra carrera, porque Nerio veía en su grupo, el que había estudiado con su plan de estudio, los candidatos para asumir la docencia que los mexicanos dejaban. Algo que hoy no se entiende, pero en aquel momento significaba decidir, y me excusan, entre psiquiatras enseñando o psicólogos recién graduados enseñando en la carrera. Y Nerio prefirió por los psicólogos recién graduados. Nerio confió en nosotros y fui de los primeros que me integré como docente. Es una buena ocasión para agradecer públicamente a Nerio esa gran oportunidad que me dio. Hoy tengo también la oportunidad de hablar de Nerio.